Vemos. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos todos a este espacio que ha sido iniciativa de la Asociación de Padres de nuestro colegio FASE. Este es nuestro tercer encuentro. Muchas gracias por estar aquí, por estar acompañándonos. Espero que lo disfruten, que escuchemos y que, pues como el objetivo de este espacio sea compartir saberes. Hoy nos acompaña Marta Yolanda Cárdenas, es madre FASE, es mamá de Nicolás, que se graduó hace 2 semanas, se graduó este año, y nos va a hablar sobre qué terreno he construido, es la pregunta que ella plantea. Marta Yolanda es psicóloga, es consteladora familiar, y bueno, aquí sin más preámbulo, pues bienvenida Marta Yolanda. La idea es que vayamos pidiendo la palabra o haciendo las preguntas por medio del chat. Yo voy recogiendo las preguntas y se las voy leyendo a Marta Yolanda para que ella nos vaya respondiendo y los últimos 10 minutos, digamos, pues como concretar y algunas inquietudes que el resto de personas tenga. Entonces, bienvenida y pues comencemos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias al Colegio FASE por esta invitación. Vamos entonces a entrar en terreno. Voy a compartir pantalla. La pregunta, como bien lo decía Sandra, es sobre qué terreno he construido. Vamos a hablar de varios temas sobre qué terreno he construido mi vida, mi familia, mis relaciones. Digamos que hay un tiempo y hay un momento en este instante que estamos viviendo y es ese caos y esa crisis que se vino de un momento a otro. Sobre qué terreno construí o venía construyendo mi vida y sobre qué terreno me doy cuenta que en este momento están todas las cosas fundamentadas. Normalmente veníamos como de un espacio de seguridad, vemos las imágenes donde sentíamos que teníamos el mundo en nuestras manos, que todo estaba organizado, que todo estaba de alguna manera puesto. Sin embargo, con una crisis pues hay un cambio de paradigma y pues vamos a identificar a lo largo de esta sesión qué paradigmas traíamos, cómo los hemos venido transformando y cómo de alguna manera hemos tenido que sacar herramientas de nuestro ser, de nuestras propias habilidades internas para poder reconstruir y liderar pues este proceso. El saber que hemos construido nuestro mundo, nuestra familia, nuestros negocios, como una bola de cristal donde podíamos observar cada uno de los elementos que pasaban, donde quizá teníamos un análisis racional muy puesto sobre cada una de las cosas y situaciones que se estaban presentando y donde cada una de las propuestas que estábamos manejando tenían una visión, unas metas, unos objetivos, y que si había algo que se descuadraba, pues teníamos de alguna manera un plan de cambio. Y al tener ese plan de cambio, podamos ejecutar, medir y controlar cada una de esas situaciones. Sin embargo, en la medida en que esa experticia nos traía como esa experiencia para movernos desde ahí, pues estábamos en una zona, si podemos llamar, cómoda, una zona de confort, donde todo era perfecto, porque digamos que nuestro paradigma era la experiencia, todo lo predictivo. A lleva a B. ¿Por qué? Porque dentro de esa misma experiencia sabíamos que había un orden, teníamos toda la predictibilidad y toda la estabilidad concreta hasta hace unos meses. Cuando tenemos que irnos a nuestra casa, eso de alguna manera pues se va a ir transformando. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este proceso de paradigma, de vernos movidos de la experiencia, veníamos trabajando lo que era una causa eficiente, como les hablaba antes,
traíamos un orden, una experiencia, una predictibilidad y una estabilidad en cada una de las cosas que estábamos manejando. Entonces, esa causa pues manejaba de alguna manera juicios y manejaba predictibilidad en cada uno de los procesos que teníamos. Sabíamos que si tocábamos una ficha, pues esa ficha iba a mover y iba a causar de alguna manera el movimiento que ya se predecía, porque sabíamos cómo venía. ¿Qué pasa? Que con esos juicios, con esa experiencia, con esa práctica que nosotros cada uno teníamos, pues teníamos la posibilidad de revisarnos cuando de alguna manera sentíamos que nos estábamos equivocando. Veníamos en ese entorno de saber que hacíamos procesos de autoevaluación y hacíamos procesos derivados de esa misma práctica experiencial que traíamos como una causa eficiente y trabajábamos todo lo que estaba relacionado con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del exterior, que muchos de nosotros pues conocemos, hemos trabajado este tipo de temas cuando manejábamos pues de alguna manera alguna evaluación a ese nivel. Sin embargo, llega un momento que hay ese quiebre. Ese quiebre es como ese rompimiento tan fuerte que nos deja como sin piso. Es ese espacio donde de alguna manera todo viene a ser un proceso de transformación y todo pues va a venir a convertirse en un nuevo entorno que no conocemos, en un proceso donde nos va a generar distancia con lo que teníamos antes, distancia con esa experiencia, y al cambiar ese paradigma, pues entonces ya no tengo certeza, ya no tengo experiencia. Las personas en su gran mayoría fuimos a casa en crisis, en incertidumbre, en volatilidad de información, en comparar. Traíamos un proceso de ambigüedad y un proceso de complejidad en nuestra mente porque esa experiencia y ese proceso se había cambiado. Les explico acá un poco. En la medida en que las cosas venían simples, teníamos un proceso de acuerdo y de certeza donde se tomaban las decisiones de manera racional, se podía planear, había un proceso de predictibilidad y confianza y se podía controlar todo. En la medida en que una situación de quiebre va distanciándonos de esa zona de certeza, y lo podemos mirar en nuestros procesos de crisis, no solamente la crisis que estamos ya pasando en este instante, sino de alguna manera las crisis en general de nuestras vidas. Cómo en la medida en que se va perdiendo como esa confianza o se va perdiendo ese control y esa experiencia sobre esa situación, se va complicando la situación. Se tiene que empezar a ceder, se tiene que empezar quizá a negociar, a mirar como nuevas posibilidades. Se empieza a hacer como todo ese proceso de complejidad, donde vienen lluvia de ideas y empezar a revisar toma de decisiones para podernos volver a reinventar. Porque entre más nos vamos alejando de todo lo que es el conocimiento o la certeza, el ser humano empieza a sentir que hay caos y hay complejidad en su mundo. Y empieza a navegar por espacios de confusión, empieza a sentir que hay resultados no conocidos, que no hay posibles soluciones y se aleja pues de esa certeza. Y en ese espacio de alejarse y de meterse en ese proceso de caos, pues viene lo que les estaba mencionando. En medio de esa sensación de crisis, en esa sensación de complejidad, donde no hay respuestas, donde todo se ve de una manera ambigua, pasamos de lo simple a lo complicado, pero a lo complicado en el sentido en que nos hemos alejado de esa experiencia y al alejarnos de esa experiencia, pues toda la información que traíamos en nuestro sistema de creencias se vuelve volátil porque vienen
emociones como el miedo, la confusión, la expectativa, que de alguna manera hacen que cada una de las personas no pueda sobrepasar esta situación, sino que más bien se sienta abrumado. Y en ese sentido, pues vienen experiencias no predictivas donde hay confusión, hay perplejidad, hay desorientación, de pronto como que no sabemos con qué comparar, no sabemos por dónde empezar a crear. Hay un montón de sensaciones que se pueden sentir en el cuerpo y que de alguna manera nos llevan a esto, a estos espacios de confusión, de no saber para dónde vamos, de desorientación. Y esos son como todos los efectos de manera instantánea ante una situación de crisis. ¿Qué pasa? Que vemos la situación como una situación de desesperanza, como una situación que no vamos a poder superar al instante en que se presenta todo ese tipo de crisis. Y empezamos como a preguntarnos eso, sobre qué construí. Yo tenía una empresa, yo tenía una familia, yo tenía un espacio, yo tenía un trabajo, un montón de cosas, tenía una rutina y esa rutina me fue arrebatada por determinadas situaciones que me está colocando la vida, el planeta, el mismo universo, todo lo que suele ocurrir y lo que solemos decir. Y decimos, bueno, ¿y por qué siempre me está pasando esto a mí? ¿Por qué hay como que toda esa volatilidad de información? ¿Por qué siento de pronto esa incertidumbre? ¿Por qué de pronto hay esa sensación? Y los invito a que se pregunten si cuando recién empezamos todo el proceso de cuarentena o cuando ha habido alguna crisis personal importante, en cada uno de ustedes, pues qué patrones o qué emociones han sentido. Han sentido quizá ansiedad, han sentido inseguridad, quizás se ha presentado algún tipo de duda, ha habido de pronto falta de conocimiento y esa falta de conocimiento, pues, ¿qué ha producido en cada uno de ustedes? ¿Mm? Les voy a compartir. Cuando hay esa ausencia de conocimiento, pues de alguna manera se van a disparar todas las emociones que he nombrado y todas las emociones que seguramente faltan por mencionar acá, porque son emociones, si podemos llamar, de baja vibración, emociones que lo único que están sumando es la inestabilidad y el malestar. Emociones que generan en el cuerpo del ser humano incomodidad, fastidio, desajuste y la incapacidad quizás de podernos mover, porque todos esos procesos de ansiedad generan en el ser humano el aumento del cortisol y al generar el aumento de cortisol, pues se va a generar también procesos de enfermedad. Entonces es como una bola creciente de un montón de cosas, de emociones, de sensaciones que se van presentando a lo largo del proceso de crisis y que de alguna manera llevan a que el ser humano se desestabilice y pues obviamente baje su proceso de salud y de bienestar, porque al estar desestabilizado, pues va a ser mucho más fácil de que a él entren enfermedades, angustias, enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades emocionales, que empiezan pues obviamente por las emocionales, porque de acuerdo a lo que estemos pensando, pues nosotros estamos creando también esas posibles situaciones en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que empezamos a, a darnos cuenta que en casa tuvimos que acomodar nuestros espacios de trabajo, que en casa tuvo que llegar la universidad, tuvimos que hacer un proceso de reinvención. Sin embargo, pues ese proceso de reinvención no es fácil,
porque si nos vamos al antiguo, a la época cavernícola, el ser humano, el cavernícola, salía a cazar su mamut y salía de su espacio que era la casa, ese espacio de cuidado, un espacio donde se podía resguardar. Y en ese espacio de poderse resguardar, pues tenía su refugio, se sentía seguro. Y en la medida en que se sentía seguro, pues digamos que recargaba la energía para poder salir a atacar su mamut. Cuando pasa esta crisis, y tenemos que empezar a buscar una solución, pues entonces tenemos que empezar a acomodarnos y surgen pues todas las emociones que ya hemos hablado. Sin embargo, empezamos a buscar una solución. Bueno, ¿qué hago por acá? ¿Qué hago por allá? Lo que pasa es que a veces esas soluciones que buscamos nosotros en tiempos de crisis son soluciones temporales. Eventualmente son temas como pañitos de agua que no nos van a permitir llegar a un resultado concreto, sino que más bien nos va a llevar a una solución puntual de un problema que a largo plazo no nos va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Esta solución pues básicamente es una cosa temporal, como les estaba diciendo, porque es como una respuesta específica a a un tema, a un problema, pero no nos va a dar como todas las herramientas para avanzar en búsqueda de ese resultado. Sin embargo, si nos vamos desde otra posición, utilizando un liderazgo participativo y un liderazgo eficiente, consciente, podemos llegar a esa búsqueda o a esa puesta en acción de un resultado concreto. Y esa puesta en acción del resultado pues nos va a llevar a procesos inicialmente de autorregulación y de poder generar una homeostasis. Hablamos de liderazgo primero, desde los mismos espacios de nuestras familias, no necesariamente desde espacios empresariales, sino como de estos espacios de familia donde de alguna manera empezamos a encontrar ese resultado, esa acción y esa propuesta para movernos y salir adelante y entre todos empezar a construir. Bueno, quiero saber si hay preguntas hasta aquí. Si hay preguntas, pueden activar el micro y participar o escribirla en el chat para que Sandra nos colabore leyéndolo. Bueno, continúo. Entonces, en la medida en que el ser humano va recuperando ese espacio de homeostasis, va generando un espacio de tranquilidad. La homeostasis es poder rescatar ese equilibrio, revisar ese descanso y esa oportunidad para poder lidiar entre el miedo e ir camino hacia la esperanza. Entonces, en la medida en que el ser humano se toma ese descanso, puede darse cuenta que sus emociones cambian, que su naturaleza del cuerpo va a ir también transformándose y que desde ese lugar puede llegar a encontrar un resultado a la crisis que está sufriendo en este momento. Y esa construcción, pues es la que nos invitaban y nos decían, bueno, quédate en casa. Muchos quizá eligieron quedarse en casa desde el miedo. Muchos, como les decía antes, nos fuimos como al terreno de estar en casa en el sentido en que, wow, ¿qué pasó afuera? ¿Por qué nos encerraron? ¿Por qué está pasando esto? Y estamos en este momento dándonos cuenta que el hogar, la casa, es nuestro espacio de refugio y ese espacio de refugio que nos ha permitido generar espacios de autocuidado,
de autoconocimiento, de poder descubrirnos. Muchas de las personas que quizás salíamos todos los días, al llegar a ese espacio de estar en casa, pudimos encontrar como otras cosas. Ya cuando pasó quizá la crisis, el miedo, empezó a descubrir que había muchas posibilidades creativas desde casa. Y a esto es lo que nos está invitando en este momento la pregunta: ¿sobre qué lugar he construido? ¿He construido solamente sobre la experiencia y me quedé sobre esa experiencia pasada? ¿O me estoy dando la oportunidad de construir nuevamente sobre el ser que tengo, sobre las herramientas internas que tengo, para poder hacer un proceso de identificación conmigo mismo y poder, al lado de cada uno de los días que abro mis ojos, también abrirlos a esa posibilidad de asombro, de esa posibilidad de pulsar por la vida y decir: wow, qué maravilloso amanecer, qué hermoso arcoíris el que hay esta tarde, esa lluvia tan chévere, esa posibilidad de compañía con los hijos, con la pareja o con sí mismo, si le correspondió estar una temporada solo, y cómo desde ahí descubrir también que el quedarse en casa es ir hacia adentro, es reconstruirse, reconocerse y poder saber que yo soy otro tú, que tengo también necesidades, que tengo también de pronto emociones, que quizá hay alguna emoción con la que puedo compartir y me puedo entender e identificar con el otro ser humano. Y desde ahí se despiertan procesos de compasión, procesos de sensibilidad. Entonces, en este momento, los invito a que reflexionen. ¿Qué ha pasado en esta temporada de quedarnos un poco más en casa? Toda la reestructuración que hemos tenido que hacer, todo el asombro, todo el compromiso, todo el autoconocimiento, y cómo eso nos ha beneficiado para todo el proceso que viene. Es como que la frase que les pongo acá: apague la luz exterior y encienda la luz interior e identifíquese. Entonces, ¿será que sí hemos tomado todo el tiempo necesario para quedarnos en casa y encontrarnos con nosotros mismos? ¿O le hemos dedicado más espacio a seguir en casa, pero seguir cumpliendo con las labores afuera, con la televisión, con la identificación con todo lo que nos transmiten todos los medios tecnológicos, si no nos hemos dado cuenta que la herramienta más importante está dentro y en cada uno de nosotros? Esa pregunta queda ahí para reflexión. Igual, si alguien quiere participar, también lo puede escribir en el chat. Entonces, ¿qué pasa? En ese ejercicio de autoconocernos, de reconocernos, de identificarnos, empezamos a generar un nivel de competencia diferente. Y en ese nivel de competencia diferente empiezan a, a activarse otro tipo de habilidades que quizá no habíamos encontrado. Entonces, es importante que dentro de nuestros equipos, familias y relaciones podamos identificar cuando hay procesos de comunicación activa y efectiva, cuando hay una escucha atenta por las necesidades del otro y cuando hay procesos de autorregulación. Es decir, ¿qué estoy dando yo para que también el otro pueda de alguna manera organizarse y lidiar con los procesos? Entonces, dentro de ese proceso de mantener una homeostasis y hacer como un cambio de complejidad y volverlo un poco más normal el proceso, la idea es que nos vayamos adaptando y logremos pues todo este proceso de competencia. Dentro del tema de la comunicación,
podamos empezar a hacer clarificación constante de cada una de las necesidades que tenemos, podamos tener coordinación tanto con nuestros equipos en familia, nuestros hijos, nuestras parejas, o también con los equipos afuera con los que trabajamos, ya sea nuestros colaboradores o nuestros jefes, que podamos empezar a hacer como esa comunicación efectiva teniendo en cuenta una claridad constante en la información. Poder también desde ese lugar hacer una interpretación del contexto que no solamente sea subjetivo, sino que también pueda dar herramientas para que el aporte que nosotros vayamos a hacer genere un espacio de liderazgo competitivo y un liderazgo consciente sobre la situación que estamos llevando. Y más que competitivo sería un liderazgo consciente y competente ante la situación que se está dando. Porque pues en este momento todos estamos en ese aprendizaje desde lo que es la escucha. También traemos todo lo que está relacionado. Bueno, acá les vuelvo a hablar de la comunicación. Bueno, ya les hablaba de la coordinación, la claridad y la interpretación en los mensajes y en los contextos. Y también súper importante en todos estos procesos de comunicación es la capacidad de escucha, la capacidad de escucha, la capacidad de compasión, pudiendo identificar que quizá el otro sí tiene la razón, porque es que en muchos momentos desde lo que traíamos trabajado como nuestra experiencia y nuestra creencia, sabíamos que el otro o que había un proceso de tener la razón. Sin embargo, en ese proceso de tener la razón, pues todo el mundo tiene la razón de acuerdo a las verdades que maneja. Y es poder desde esa comunicación auténtica tener compasión por el sentir, por el creer y por la sensibilidad del otro. Y desde ese lugar, pues también se van a minimizar todo el tema de conflictos. Como Mafalda aquí, cuidando el mundo, desde ese cuidar el mundo, es también mostrarnos sensibles ante las necesidades de cada una de las personas que están a nuestro alrededor, de nuestro prójimo. Entonces, sentirnos sensibles ante las necesidades de las personas con las que estamos en casa compartiendo pues esta experiencia y de igual manera sentirnos en compasión y en el cuidado por las personas con las que cada uno de nosotros se está relacionando también en el afuera. Muchos de nuestros compañeros de trabajo quizás se quedaron sin esa opción laboral. Entonces, ¿cómo los estamos acompañando? ¿Cómo los estamos cuidando? Muchos empresarios también han tenido que tener un montón de retos en este momento y de reinventarse en ese sentido. Entonces, ¿cómo podemos empezar a llevar ese cuidado? Y la coherencia del pensar, el decir, el sentir y el hacer desde todo ese proceso de comunicación. Yo siempre considero que comunicamos desde nuestro cuerpo. ¿Hay preguntas? Sí, sí, Yolanda, hay una pregunta. Esther pregunta, muy buenas tardes, me gustaría saber si cuando me concentro en mi interior y disfruto las maravillas de estar en casa, en ocasiones me invade la duda frente a lo que sucede en el exterior. Siento que se sienten inmune o no nos quieren o no se quieren y me invade la duda metódica, dice Esther Fragoso por nuestro chat. Es que el conectarnos con nuestro interior es, es empezar a encontrarnos con nosotros mismos y empezar también a construir una realidad eh, que puede sumar a las posibilidades de las personas. Cuando, bueno, acá tú dices, Esther, que tú disfrutas en ese espacio. Mira, la duda se refiere exactamente a que afuera no estén bien, no comprendo la pregunta.
Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Esther. Lo que pasa es que yo estoy conectada con mi interior en mi hogar y con mi familia. Hemos hecho un buen equipo, nos hemos cuidado, hemos afrontado los espacios para el trabajo. Yo en estos momentos pues no estoy trabajando, pero pues me he conectado en mi interior desde la parte de la meditación, del ayudar al otro, ¿sí? De hacer procesos de introspección. Pero cuando me enfrento a la realidad social que tenemos ahora, y ya me tocó hacerlo alguna vez, me enfrenté a muchas dudas porque yo veía a la gente que se sentía como si nada, como si la situación que estamos viviendo en estos momentos no es una situación real. Siento que nos falta como un poco de conciencia y ahí es cuando me entra mi duda y digo, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Es correcto quedarme en mi casa, cuidarme y protegerme? O los demás que me rodean y que están en la calle, ¿qué está pasando con esas personas? ¿Sí? Entonces ahí es cuando siento esa duda metódica de que, ¿cómo lo hacemos? Para que todos nos sentamos conectados y trabajando en esa misma sintonía de querernos, de amarnos, de sentir que la situación que estamos viviendo no es un juego y que nos afecta a todos. Gracias. Bueno, ya comprendo mejor la pregunta. Es muy importante seguir construyendo ese espacio de quedarnos en casa. Siento que este instante para el crecimiento y la transformación de la tierra, de la humanidad, es un proceso grande. Siento que se están transformando diferentes niveles de conciencia y quizá todos no estamos en el mismo, si podemos llamar, escalón donde podamos compartir. Y considero que lo que podemos en este momento, dentro de lo que les contaba o les mostraba acá en la figura con Mafalda, es cuidarnos. Y quizá una de las herramientas que podemos hacer para cuidar al otro también quizás sea orar, porque si hay transformaciones y cambios grandes donde todos no tienen o no tenemos la misma conciencia que quizá tienen otros. Hay unos quizá mucho más fuertes desde el tema espiritual y desde el tema emocional, y que quizá tienen la posibilidad de avanzar con mucha más facilidad que otros. Para unos es cierto que les ha sido mucho más fácil quedarse en casa, como nos contaba la señora Esther. Para otros quizá no es tan fácil, entran como todas esas inquietudes y ansiedades internas que no permiten asumir pues este reto de vida con la mayor conciencia que se tiene. Entonces, yo siento que no es entrar en culpa, es entrar en como en esa misma sintonía de orar, de agradecer. Un ejercicio bien importante es el agradecer, y yo les hablaba antes de la posibilidad de asombro que tenemos cuando nos quedamos en casa. Agradecer por cada una de las cosas que tenemos. Normalmente ya como que se nos volvió costumbre de que nos acostamos, nos dormimos y al otro día pues amanecimos vivos. Sin embargo, no somos eternos, no somos inmortales. Yo no sé si ese ejercicio de agradecer lo estamos haciendo todos. Sería riquísimo poderlo hacer y poder agradecer por esas cosas tan simples, que aparentemente son simples, pero que finalmente hacen parte del milagro. Entonces no es entrar en conflicto con las personas de afuera que quizá salen, porque igual yo desde la ventana de mi edificio veo y también me sorprendo y entro como que, wow, ¿qué está pasando? Porque todo el mundo sale, porque hay gente que inclusive veo que hace fiestas, inclusive veo que sale a veces sin el tapabocas o salen tomados de la mano, un montón de cosas dentro de esa duda metódica que menciona la señora Esther, y que también me cuestiono, porque siento que no estamos todos en la misma sintonía de conciencia en el crecimiento y la transformación que se está dando en este momento al planeta. Pero entonces, si nos vamos a esa escucha activa, escuchemos primero nuestro propio sentir y no lo vivamos desde la culpa o desde la angustia de querer transformar al otro, sino desde el agradecimiento. Sería mi invitación en este momento. Construyamos
nuestra vida, nuestro sentir, nuestro espacio, desde ese agradecimiento y desde esa conexión con la divinidad, independientemente de la fe que cada uno profese. Sin embargo, desde esa conexión y desde ese agradecimiento se puede encontrar un espacio que genere conocimiento, es poder llegar a esa intuición, lo que decimos, me dio una corazonada. Entonces, ¿qué corazonada tienes en este momento? Y no sientes ni pienses con la cabeza, sino piensa como con el corazón, con esa intuición que se ha venido desarrollando y que sé que muchos de las personas que eligieron quedarse juiciosamente en casa cumpliendo todo este proceso han logrado un encuentro y un proceso de transformación bien interesante. No sé si con eso queda respondida la pregunta de la señora Esther. Y si hay de pronto alguna otra pregunta. Ok, bueno, muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, igual la pueden escribir y Sandra nos apoya leyéndola, o si lo quieren la pueden hablar también. Bueno, continuemos entonces acá. ¿Qué pasa con cada uno de nosotros que se ha vuelto un líder consciente? Entonces, estamos siendo responsables y protagonistas de nuestra propia vida. No nos vamos a volver víctimas, ni nos vamos a estar esperando respuestas y situaciones de afuera, sino que vamos a empezar a construirlas desde adentro de cada uno de nosotros. Vamos a empezar a trabajar en la autorregulación y la construcción de valores, porque seguramente el conflicto volverá a aparecer. Sin embargo, en esa reconstrucción, o más que reconstrucción, reforzamiento de valores, podemos empezar a encontrar o a lograr un éxito también material, integrando la coherencia y el ser de cada uno de nosotros. Vamos a empezar a trabajar desde soluciones creativas, porque en la medida en que nos vamos a conectar con nuestra intuición, vamos a despertar el desarrollo de la creatividad y la comunicación auténtica y honesta con nosotros mismos, y desde ese lugar vamos a poder hablar. Bien dice la frase, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, desde ahí vamos a empezar a trabajar. Y más adelante, pues vamos a mirar un poco las emociones que pueden conectarnos cuando estamos conectados desde la creatividad, o cuando nos vamos a conectar quizá desde el miedo. Y desde el ejemplo, cada uno de nosotros pues va a hacer un reconocimiento del esfuerzo que se está trabajando, del trabajo que se está haciendo, y desde ahí vamos como líderes conscientes a empezar este ejercicio de propósito productivo para poder acompañar a cada una de las personas que nos corresponde acompañar. En ese proceso de regulación, como les estaba diciendo, vamos a continuar en el refuerzo de valores, revisar la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Vamos a aclarar las reglas. Al aclarar las reglas es poder definir desde dónde vamos a construirnos nuevamente, qué nuevos rituales vamos a ejercer y las nuevas formas de convivir y de elaborar. Digamos que en este momento, que ya han pasado 3 meses, hemos venido ajustándonos y ya hemos podido encontrar un equilibrio en nuestras formas de convivir en casa. Quizá hemos ajustado nuestros espacios. Ahora lo que estamos apostando es a esa forma nueva de elaborar, que ya vamos a hablar también de eso. Entonces, dentro de este ejercicio de reconstrucción, lo que vamos a revisar es el tema de cambiar unas cositas acá, las fortalezas que tenemos cada uno de nosotros, que seguramente sí las encontramos en ese espacio de oración, de meditación, de estar con nosotros mismos, de vernos en ese mismo espacio, empezar a mirar qué aspiraciones tenemos cada uno de nosotros. Es importante revisar esos quieros, qué quiero hacer de aquí en adelante.
Y a partir de ahí, revisar las fortalezas, las oportunidades que pueden generarse y los resultados a donde quiero llegar. Porque desde ese lugar estoy conectando mi vida con un propósito superior, y desde ese propósito superior seguramente me voy a poder mover mucho más fácil. Entonces, en ese espacio de quedarnos en casa, lo que se hizo como ejemplo de esta imagen que tenemos acá, donde está la oruga convirtiéndose en una bella mariposa, es que cada uno de nosotros encontró una resonancia y pudo llegar a ser un proceso de evolución. Y en ese proceso de evolución, pues estamos llegando también a la adultez como individuos, y también lo estamos llegando a hacer como comunidad. Lo más importante de este gran proceso de transformación es que no solamente nos miremos desde lo individual, porque para el proceso que viene ahorita laboral nos están invitando esta transformación a trabajar en comunidad, porque ha habido un gran proceso de adaptación que nos invita a abrirnos a nuevos tipos de emprendimientos y entendimientos, y en ese proceso de maduración, de convertirnos de una oruga a una gran mariposa, pues tuvimos que hacer ese proceso de autogestión y de autocompromiso. Entonces, al alinearnos con los resultados que queremos revisar o que queremos obtener, vamos a revisar el plan y la intención que cada uno de nosotros tiene. Y vuelvo y les reitero, en este momento vamos a trabajar el ganar-ganar y vamos a cambiar ese prototipo de ideas que se traían de competencia por un ejercicio de interacción humana, de poder comprometernos y entre todos como comunidad salir adelante, porque en este momento lo que se está buscando es liderar a través de inteligencias colaborativas y a través de una inteligencia como comunidad. Como también esto en las empresas nos va a invitar a trabajar todo lo que es el clima y la cultura organizacional, que han de darse también un giro de transformación para poder incrementar todo el proceso de desempeño y productividad. Y bueno, acá es importante tener en cuenta estos 5 elementos que nos van a llevar a la nueva construcción que estamos haciendo. Entonces, ya salimos de nuestro proceso de estar en casa. Vamos a empezar a crear nuevamente una agenda. Al crear esa agenda, vamos a identificar la claridad del propósito de cada uno de nosotros. Y a partir de esa claridad de propósito, que son también todo lo que está relacionado con las aspiraciones a las que podemos alcanzar y cómo nos podemos desarrollar, pues vamos a aprovechar ese juicio práctico y nos vamos a empezar a conectar con crear nuevas habilidades para lograr ese resultado. Y al crear esas habilidades, pues vamos a generar lo que les decía, las alianzas colaborativas. ¿Quién está trabajando lo mismo que yo estoy haciendo? Y desde ahí vamos a empezar a generar construcciones no de competencia, sino de colaboración, de alianza, de crecimiento, porque eso fue lo que hicimos en este tiempo, generar una propuesta de crecimiento donde nos monitoreamos y donde en este momento lo estamos construyendo para ir a una mentalidad de diseño de futuro para el futuro. Y en ese diseño de futuro para futuro es donde nos damos cuenta que como comunidad tenemos una conexión donde todos somos uno y que esas piezas que venían como sueltas se convierten en una gran espiral donde todos hacemos parte de este proceso, de esta conexión. Y aquí les hablo de las emociones creativas o de las emociones de sobrevivencia, y pues vamos a tener como que de alguna manera que vivir y conectarnos más con las emociones de creatividad que con las emociones de sobrevivencia.
porque cuando hay equilibrio entre lo que es la cabeza, el corazón y nuestra parte instintiva que está pues en toda la parte de nuestras vísceras, podemos hacer un gran trabajo de conectarnos y expresarnos productivamente en cada una de las misiones que nosotros tenemos. Por eso les hablaba de la importancia de sorprendernos con las pequeñas cosas, de trabajar con la gratitud, de confiar, de saber que el amor y el cuidado están ahí en ese proceso y de cómo la compasión con el otro ser humano y la paciencia nos van a traer grandes ventajas sobre quizá otros seres humanos que han estado viviendo desde la inseguridad y desde el miedo. Viene también un elemento muy importante y es el desarrollo humano a través de la generación de contenido de arte. Vamos a trabajar todo lo que es el aprendizaje rizomático. Ese aprendizaje rizomático pues tiene que ver con la creación de nuevas redes, un sistema de nuevas redes de conexión donde yo soy otro tú, es decir, todo lo que tú sientas, piensas y haces también lo puedo hacer yo. Y desde ese aprendizaje rizomático, pues como que no hay una guía, sino que hay un proceso de desarrollo constante en creatividad. Todos somos capaces de crear. Y vamos a empezar a hacer, y hay una propuesta, por ejemplo, para empezarlo a mirar ese liderazgo y ese aprendizaje rizomático desde nuestro mismo barrio. Cómo podemos hacerle liderazgo consciente a cada una de las personas que tenemos cerca. Entonces, ¿qué pasa? Que si el mercado del barrio está conectado con un medio ambiente donde la idea es que ellos están interesados en cuidar los residuos, pues van a empezar a sembrar quizá botellas de amor, es decir, van a empezar a recolectar en ese mercado tapas para poder luego generar unos residuos distintos porque va a tener cuidado con el medio ambiente. Va a estar interesado en sus empleados, en sus clientes y en sus proveedores o vecinos y en general en toda la comunidad. Y desde ese lugar, pues también va a demostrar una cultura de interés por todo el mundo, generando pues como unas promesas de valor. Entonces, desde ahí hay que empezar a hacer como todas esas construcciones para que el propósito superior pues sea aportar a la comunidad mediante la venta de productos con calidad y desde ese lugar está tejiendo un espacio de beneficio con comunidad. Entonces, ese negocio consciente lo que va a estar creando es un espacio de cuidado con sus personas que tienen alrededor, va a estar generando un espacio de ganar-ganar y va a tener la participación de toda la comunidad promoviendo un tipo de valores distintos para así luego llegar a tener un espacio de gente donde trabaja feliz y lo que les decía, pues va a haber un proceso de asombro constante. ¿Qué pasa? Que nosotros como líderes tenemos pues que tener esta herramienta muy importante y es siempre ser como esa figura de apoyo donde cada uno de nosotros está primero revisándose a sí mismo. Al revisarse a sí mismo se va como para ese espacio de su casa, su interior, para de esa manera poder fortalecer todas las emociones y al fortalecer las emociones, en un segundo lugar poder compartir y el compartir es un compartir de escoger una actitud manejada desde emociones de construcción, desde emociones de confianza, desde emociones que de alguna manera están sumando en el ser de cada una de las personas a las que va a impactar, reconociendo la responsabilidad y en ese proceso de reconocer la responsabilidad, pues también está el ejercicio de revisar las prioridades, de dedicarle tiempo a ese equipo o a esas personas con las que va a estar ahí enfrente para luego empezar a definir una realidad con actitud fluida, adaptándose pues a los grandes cambios y poniendo a su equipo
siempre en un espacio de cuidado, porque en la medida en que cuidamos a las personas que queremos, sean nuestras familias o nuestros compañeros de trabajo, desde ese lugar vamos a fortalecer y vamos a ser mucho más con líderes conscientes trabajando con un propósito final. Bueno, esto hasta aquí lo que les quería compartir. Quisiera saber si hay alguna duda. Se nos fue Marta Yolanda. Denme un segundito mientras regresa. Sandra, pues, Sandra. Sí, Margarita. Es que se nos fue Marta Yolanda, entonces si quieres puedes ir. Sí, ya regresó. Marta, tienes el micrófono apagado. Ya, acá estoy nuevamente, hubo un bajón de luz y se me colgó. Listo. Quería saber si había alguna pregunta. Buenas, me gustaría preguntar de pronto, ¿ustedes tienen previsto algún tipo de actividad que puedan motivar a que los niños realmente se vinculen más a la parte del computador? Porque todos los niños quieren ahora es ir al colegio. Pues sí hay instituciones que en este momento están trabajando y justamente estoy con una cercana haciendo unas negociaciones para trabajar algunos temas relacionados con actividades artísticas y actividades a través de la web. Si quiere me puede escribir o a través del colegio y yo les paso la información. Sin embargo, es normal este proceso de que los muchachos quieran en este momento estar en el colegio, sobre todo porque pues es parte de ese mismo ejercicio de socialización donde los niños están creciendo, los niños se están formando y sé que pues igual acá hay más docentes y desde esa parte del desarrollo que me puedan apoyar, desde esa parte del desarrollo pues los niños sí necesitan ese espacio de socialización, sin embargo son como los niños que están alrededor de la tercera infancia, de la tercera infancia, donde son alrededor de los 13 años que quieren estar más en el colegio, más en presencia de sus compañeros. Pero sí puedo de pronto revisar unas plataformas que están llegando para mirar esas actividades y luego pues las comparto. Gracias. Con gusto, Mario. ¿Alguna otra pregunta? Mira, es que por ejemplo, con el grupo de Guaviare, nosotros estábamos con mi hijo Joel, estábamos intentando hacer como una reunión, si fuera semanal o 2 veces a la semana, en donde, por ejemplo, yo soy diseñador gráfico y les estaba enseñando a los niños
a hacer figuras, a hacer cuerpos, caras, y yo él les iba a enseñar de pronto a hacer plastilina, pero pues lo que pasa es que no todos los niños se sienten motivados y pues a veces no es tanto los niños, sino pues los papás porque tienen que sacarle el tiempo y era por la tarde, entonces sería bueno que así como se hace en compartir saberes, entre adultos se hicieran compartir saberes con los niños, ¿no crees? Mario, sí, la idea también es que desde la asociación planteábamos que que cualquier persona puede estar, digamos, inmersa en este compartir, en este espacio de compartir saberes. Entonces, pues la idea un poco también es que como padres, pues vayamos también motivando a los chicos por si alguno tiene el interés de compartir ese saber, pues que lo haga. Y apenas eso surja, pues se comunica y vamos cuadrando los encuentros, cómo se ha ido coordinando los encuentros con estos diferentes padres. Claro que bienvenidos también cualquier miembro de la comunidad FASE, sea uno de los niños, uno de los padres, uno de los docentes, un egresado, bienvenido a compartir su saber. Entonces, por ejemplo, si te interesa, podríamos ponernos en contacto para que tu hijo pueda estar compartiéndonos aquí la posibilidad de hacer plastilina y esta posibilidad que planteas es muy interesante. Listo, claro, vamos a mirar y cualquier cosa hablamos, gracias. Ok, Mario. Bueno, Sandra, de mi parte, pues agradecer este espacio al Colegio FASE, a la Asociación de Padres de Familia y pues a cada una de las personas que participaron. Ya pues creo que no hay más preguntas, entonces pues en ese agradecimiento yo ya doy por terminado mi espacio, Sandra. Muchas gracias. Gracias a ti, Yolanda, muchísimas gracias y a todos los que nos acompañaron. De verdad es un espacio enriquecedor para todos. Muchas gracias, Yolanda, por tu tiempo y bueno, pues todos estamos muy agradecidos. Gracias. Entonces, bueno, bueno, nos están diciendo que si puedes facilitar los datos, Mario. Yo te los mando al WhatsApp donde hicieron la citación, o si quieres mándame aquí un correo o a dónde te los comparto. Bueno, sí, puede ser por el grupo del WhatsApp, donde tú decías que en Guaviare, entonces por Sí. ahí. Y a Marta Yolanda también los datos los pide Margarita, está escribiendo por el chat. Sí, ya mi nombre es Marta Yolanda Cárdenas, soy psicóloga de profesión, mi teléfono 300-2727-806. Y mi correo, martaycárdenas7@gmail.com. Ahí me pueden encontrar para cualquier actividad que requieran, tanto en procesos de familia como en procesos organizacionales. Gracias. Bueno, con gusto. Gracias, Marta Yolanda. Gracias, Margarita. Gracias a todos. Bueno, y bueno, ya como para finalizar, entonces, pues invitarlos también. Recuerden que tenemos canal, está por aquí escrito al principio del chat. Ahí ustedes pueden ingresar, repetir algo que se nos haya quedado de pronto de este espacio y también podemos ingresar a ver el compartir de saberes por este medio. Bueno, y otra información adicional, entonces les quiero contar que para dentro de 8 días ya tenemos otro encuentro. Entonces el encuentro que tenemos, ya se los voy a decir, es nuestro cuarto encuentro, están cordialmente invitados.
Es un encuentro con una mamá FASE también, es Yolanda Castelblanco, ella es odontóloga y ortodoncista y nos va a hablar sobre salud oral y cómo preservarla en niños y adultos también en este tiempo pues que estamos ahorita viviendo. Entonces, pues cordialmente invitados, igual a las 6 de la tarde, el 2 de julio, los esperamos y para seguir compartiendo saberes y que se sigan animando para talleres, para cualquier saber que cualquier persona de la comunidad tenga, pues bienvenido. Entonces, eso ya como para cerrar. No sé si alguien tenga de pronto alguna inquietud, alguna sugerencia, algo que nos quiera comentar. Bueno, entonces, pues nada, agradecerles y aquí seguimos, esperamos que pues sigamos contando con ustedes y en vacaciones pues vamos a seguir teniendo este espacio también que es enriquecedor para todos. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Marta, Margarita. Gracias a todos. Que tengan buena noche. Lo mismo, suerte, gracias. Con gusto, hasta luego, bendiciones. Lo mismo. Amén. Gracias, hasta luego. Gracias, Marta Yolanda.